Ah, es que nada, pues bienvenidos hermanitos todos a esta clase del día de hoy, que vamos a hablar precisamente del primer señor de la noche, ¿no? Es el principal, pudiéramos decir, el centrador, el que está rigiendo a la gran mayoría de los demás señores de la noche, ¿no? Muchos podemos decir que pues es una energía que, pues, al igual que todos, y lo que yo puedo decir es que lo que yo puedo decir es que no es igual que todos. Este es el principal. Si nosotros llegamos a conectar con él, con Xiuhtecutli, los demás va a ser mucho más fácil conectarnos con los demás nahualitos. Esta parte que nosotros vamos a hacer, el que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Permíteme. Bueno, creo que ya no lo han apagado su micrófono. De acuerdo. Les decía yo, el trabajo que nos toca hacer en este ámbito, si nosotros podemos conectar con este Señor de la noche, todo lo demás se nos va a facilitar. Y creo yo, este es el trabajo que, bueno, que de una u otra forma, Castaneda, dentro de su literatura, pues algo de esto comenta, ¿no? Algo de esto nos habla de los nahualitos, ¿no? Que nos toca trabajar. Ahora bien, dentro de esta conexión, vamos a tener que desprogramarnos. Yo se los digo seriamente, desconectarnos, desprogramarnos mentalmente, sobre lo que nosotros ya conocemos acerca de trabajar esta parte del náhuatl. Pero también la parte espiritual, cómo se nos ha formado, ahora sí que con la religión, ¿no? Para las religiones crean un infierno, crean una gloria y en la cual uno quiere vivir, ¿no? Y creo que la mayoría de todos queremos ir a la gloria. Pero debemos de tener presente que el trabajar con un señor de la noche, el de construir este pensamiento, hermanitos, nos va a llevar a un gran choque de pensamiento y de sentimiento. Para muchos ya no es, para muchos ya no es novedad que hablemos de seres de otros universos, de seres que no son de esta dimensión. Nosotros estamos en la tercera dimensión. ¿Cuál es la tercera dimensión? Buscamos todavía la parte voluptuosa, la parte del cuerpo que lo podemos tocar. Y llegamos nosotros a comprender, llegamos nosotros a percibir qué es lo único que hay, que lo que haya más allá en el universo, que lo que hay más allá abajo, aquí abajo en la tierra, eh, no está, no está vivo, no vibra nada. Creemos que somos los únicos seres vivos en este plano. Y no es así, no es así. Allá en el universo hay otros seres que nuestra vista, no tan potencializada, no nos permite ver. Que abajo de la tierra hay seres, hay energías que ahí están presentes, que están precisamente ahí vibrando,
y que están esperando que nosotros podamos conectarnos con ellos, ¿sí? Y ellos no tienen necesidad de conectarse con nosotros, no tienen necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es eso. Nosotros se nos ha programado para vivir en este plano, no vivir en los dos planos. Esa es la tercera dimensión. La cuarta dimensión, hermanitos, es esta parte de nahualear, de ser nahual. Ser nahual es tener mucho conocimiento. Es adquirir esa práctica del conocimiento. Yo le llamo la práctica del conocimiento. Para que tú puedas vivirlo, tendrás que practicar. En mi caso, estoy con eso, estoy viviendo esa práctica, ¿no? La última vez que nos conectamos, los abuelos me anticiparon que esta conexión va a ser fuerte, porque es del segundo círculo y porque es la del curioso de que empecé a ejercitar de Xochitl, Kiawitl, Tecpat y Olin. Y en el Olin fue donde hubo un gran cambio, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero decir, que esta imagen que ustedes están viendo tiene mucho que decirnos. Y en esta clase lo vamos a describir. Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Zipacli, tenemos a Zipacli. Los abuelos no lo pusieron esta energía, pues que se nos ocurre que se va a ver bonito Zipacli. No, Zipacli es un reptil, ¿sí? Es un reptil. Al ser reptil, es tan antiguo, ajá. Al ser tan antiguo, como no lo han dicho los abuelitos, dices es ese reptil que tú encuentras, es como la tierra tan antigua. Pero son los seres que vivieron antes que nosotros en este plano. Y yo les decía, y bueno, está bien, abuelitos, tienen razón, pero ya no viven, ¿verdad? ¿No? Entonces yo les decía, pero ya no viven con nosotros, ¿verdad, abuelito? Dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que ya no viven con nosotros? ¿Sí? Aquí está el reptil y viven entre nosotros. Para ello nosotros necesitamos aprender a vibrar. Aquí va a ser básico en estos ejercicios. Va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Básico es vibrar. La madrecita tierra cuando cambia, tiembla, se mueven todas estas placas tectónicas, su cuerpo. Al igual que nosotros, al momento de mover nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, sufrimos las consecuencias. Una de las consecuencias es eso, a través de la medicinita. Te purifica, sí. Es doloroso, sí. Sí, porque no te permite dormir. Y al momento de dormir, tú te conectas con esos seres. Son seres no, no con un cuerpo físico como el que nosotros conocemos, pero, pero que nos ven, nos observan, ¿sí? Pero para ello necesitamos potencializar esto y esto. Es fortalecer. Tiene, tiene cuatro colmillitos, vean el zipac. ¿Cuántos rumbos cósmicos tenemos? Cuatro. ¿Cuántas extremidades tenemos nosotros? Cuatro. ¿Eh? La gran mayoría, si es que no todos, menos la serpiente y otros,
La gran mayoría de los reptiles tienen 4 extremidades. Lagartija, el mismo cipacli. Y nos habla también de la cuarta dimensión. No es tan solo porque son sus 4 colmillitos de cipacli, ¿no? Es la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión está vibrando por ellos y para ellos. Y estos reptiles viven entre nosotros y bajo la tierra, ¿sí? Han alcanzado la habilidad de estar entre nosotros, pero he ahí, he ahí la función que tiene la información que nos dan a nosotros, hermano. ¿Por qué les digo todo esto? Les digo todo esto porque hacer los ejercicios nos vamos a encontrar con seres humanoides, con seres que no son de cuerpo físico, es de cuerpo gaseoso, pero vamos a encontrar seres con alas, vamos a encontrar seres, ahora sí que no los hemos visto, que la televisión y los medios de comunicación no lo han mostrado, pero a veces no lo creemos, ¿no? Les anticipo esto porque si deciden hacer el ejercicio se van a encontrar con esos seres y para eso hay que protegernos, ¿sí? Al mismo tiempo, creo que ya les he dicho, el Zipacli no muestra las dos mandíbulas, ¿no? No muestra las dos mandíbulas. Nos habla también de que nosotros tenemos una energía oscura, una energía interna. Y esa energía oscura no quiere decir que sea malo, no. Porque nos han enseñado que la oscuridad es la maldad y la luz es la bondad. Y no es así. La parte nahuálica es vibrante, es precisamente la conectividad con otros mundos, con el universo, con la Tierra, con la Luna, con otros planos subalternos y alternos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos saber? No sé si ustedes han escuchado del juego de pelota, ¿no? En el juego de pelota, lo que se habla, lo que se juega no es una competencia como nosotros realmente estamos acostumbrados. Ese juego que ellos practicaban nuestros abuelos, nos habla de ese vibrar de la vida que cada uno de nosotros debemos de luchar. Nos habla precisamente de la acomodación de la madre tierra. Por eso dice, tiene que meterse precisamente aquí aquí está, miren, en la casita de Xutecut. Todo ese universo que tenemos, vamos a meternos en este orificio. Y ese universo que tenemos es nuestra mente educada, es nuestra mente catolizada, es nuestra mente, es nuestra mente que nos han permitido vivir. ¿Por qué les explico esto? Porque el día de hoy solamente nos vamos a dedicar con un señor de la noche. Nos habla, nos habla de un trabajo intencionado, de un trabajo, de responsabilidad. ¿Mm? ¿Sí? Es un trabajo de fortaleza. Desafortunadamente, muchos de nosotros iniciamos, pero no lo podemos terminar. Lo que yo les pido es que lo terminemos. Hagámoslo, ¿sí? Este es apenas, este es apenas la introducción que nosotros podemos dar. Yo sé que les pueda sonar medio loco, ¿no? Esta situación del ser nahual. Ser nahual es un ser guerrero, es ser un guerrero de la vida espiritual, en la cual siempre estás luchando contra todo un monstruo.
Y a todo esto, tú como ser sagrado, por eso yo les decía, Teotihuacán, tú eres un ser, tenemos que meter nuestra mente y nuestro espíritu en esta casa. Este es el cambio de nuestra casa. Todos lo tenemos, es nuestra mente, nuestra conciencia que tenemos aquí. Y está conectado con nuestra columna vertebral, ¿verdad? Y a todo esto, y a todo este trabajo que nos concierne, hermanitos, aquí está. Por eso yo les hablo de un séptimo rumbo. Aquí está, men. Se ome yeyi nawi macuili chicuase. Están los 6 rumbos. ¿Y dónde está el séptimo rumbo? Aquí estamos. Nosotros somos la ofrenda. Nosotros somos la ceremonia. ¿Sí? ¿Y por qué no lo ponen aquí? ¿Por qué no lo ponen aquí en el centro un oscuro? Ojo, este oscuro que ven ustedes no es totalmente oscuro si nosotros lo vemos de cerca, cuidadosamente. Precisamente, hermanitos, es nuestro ser interno. Es la energía interna que nosotros tenemos. Ese es nuestro náhuatl. Para ello, para potencializarlo, chequen cómo se conecta. Esta es la energía interna, el color amarillo. Y la lengüetita de fuego, que también es la lengüetita de Malinali, que es la medicina, nos dice, todo este ser interno, oscuro, que es nuestro Tezcatlipoca, se tiene que conectar con quién, con esta hermosa cabecita que tenemos. Y al conectar con esa cabecita, nosotros tenemos que potencializar esta mente. Este cerebro, este cerebro que tenemos, está tan, está programado para usarse solamente, si mucho, mucho, el 20, el 30%. Y eso es mucho. ¿Qué pasaría si nosotros lo potencializamos al 100%? ¿Se puede? Sí. El querer es poder. Pero si nosotros no lo hacemos, si nosotros solamente hacemos como que hacemos, no. Ah, por ejemplo, el día de ayer yo les decía, la verdad no me sentía bien. Sigo con esos estragos de ese trabajo que nos tocó hacer. Pero lo que yo les digo, es una fuerza de voluntad que tenemos que vencer. Y es lo que nos dice aquí, miren, aquí nos muestra la fuerza de voluntad. Chequen, color blanco es, es esa energía de Quetzamani. Y el color rojo, manchado con rojito, es esa labor. Que sí estás cansado, que sí te enfermas, que sí estás ahí, miren, cada tercer día, cada espacio que tenemos, lo estamos intentando, lo estamos aprovechando. ¿Por qué aprovechando? Yo aprovecho que ustedes están dispuestos a recibir esta humilde enseñanza que yo les doy. Yo lo aprovecho. Porque puede haber un día que digan, ¿sabe qué, maestro? Ya no queremos recibir su sabiduría, su clase. Ya estamos aburridos de todo. Imagínense. Por eso nos habla de esto, miren, aquí. Esto, la fuerza de voluntad y hacerlo con el corazón. Este rojito que aquí está es nuestro corazón. Acuérdense que el corazón es la fuerza de voluntad también. Está conectado con ellos. ¿Sí? Y chéquenme aquí ustedes, el atadito de ocote está amarrado con el mecate de isle, que lo van torciendo. Y el isle es la fibra de maguey. Y el maguey nos habla de quién, de Mayagüe, la pasión. Entonces nos dice, apasionate, apasionate por el trabajo interno, que trabajes con el nahual, con tu ser interno oscuro. Pero no es que sea oscuro, sea malo, no. Que tu energía interna
pueda conectar con tu mente y con tu mente y más allá arriba con tu espíritu. ¿Sí? Y, y recuerden que nosotros somos casa. Por eso me esperé a que pasara la energía de casa y decirles, somos nosotros, estos somos nosotros. Acuérdense que estamos purificando esta casa, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, vamos a vaciar esto? Inclusive algunos hermanitos me dicen, ahí está mi casita, ¿no? Ya lo imprimieron su hojita y ahí está la plegaria. Sí, pues esa es la fuerza de voluntad, ¿no? Y tampoco les puedo decir, a ver, hermanitos todos, a ver, mándenme una foto, una fotocopia, ¿cómo lo hicieron ustedes? No, inclusive yo les mandé, les dije, miren, lo normal es así, pero si ustedes quieren agregarle lo de ustedes, adelante, ahí está la plegaria y está su imagen de ustedes. Cada vez que ustedes, y eso es cada vez que ustedes quieran intencionar cada mañana, ahí está, por 15 días, ¿verdad? Vean, miren, esta es nuestra casita. ¿Y quién nos da todo ese gran poder? ¿Quién? El Señor que está aquí. Él nos lo da. Pero claro, tenemos que pedirlo. Aquí nos está manifestando, dice, ¿está? ¿Ten? Toma. Ajá, toma, ten. Hazlo. Hazlo. Te toca a ti trabajar. ¿Sí? Entonces, pero si nosotros no lo queremos hacer, acuérdense, el fueguito, el fuego simboliza ceremonia. Ceremonia a veces creemos, es que como es ceremonia. No, una ceremonia tan humilde y tan sencilla que nosotros podemos hacer, ¿saben cuál es? Al despertarnos, vernos en el espejo y sonreírnos. Te ves muy bien el día de hoy. Tú puedes, a pesar de cómo te sientas, cansado, desanimado, tú puedes. Incomprendido, yo te comprendo. Es el Señor Xutecuhtli. Es el que inicia todo. Necesitamos trabajar con eso, hermano. ¿Sí? Ese es el Xutecu. Ahora, hay ciertos ejercicios, pero ¿qué vamos a hacer? Claro que sí, claro que sí. Y arrodillarse y pedir sabiduría no es un símbolo, un signo de debilidad. No, no, nada de eso. Es un signo de humildad, un signo de trabajo que nos toca hacer y debemos de comprenderlo de esa manera, de que nuestra energía debe de comprender que nosotros estamos encaminados a la humildad, al servicio. Recuerden que es el servicio lo que nos hace hacer, es el servicio que nos toca dar. Yo les hablaba yo de Topilzi. Y acuérdense que esto es palabra florida. Muchos de nosotros lo interpretamos como, la palabra florida es la poesía, ¿no es cierto? Mm. Hay de palabra florida a palabra florida. Por ejemplo, vas con un abuelito y le dices, abuelito, yo por mucho que me esfuerzo, no obtengo lo que yo necesito o lo que yo quiero. Y te va a decir, ¿estás, estás en el lugar indicado? ¿Estás haciendo lo que deberías de hacer? ¿Cuántas veces lo intentas al día? A mí me pasó eso. Yo le decía, oiga, pues abuelo, usted siempre me dice que haga esto, que haga lo otro, y no veo esa visión. Me dice, primero, ¿en qué estás pensando cuando haces eso? Cuando haces ese ejercicio.
Es el ejercicio con el agua. Pues que el, pues, que es de locos. Ahí está. ¿Es eso? Ahí está tu respuesta. ¿Por qué? Porque no te lo crees. No te lo estás creyendo que en verdad va a funcionar. Y eso lo está bloqueando todo. La otra palabra florida es esto. Nimistlazoscamachililia, el agradecimiento. En serio. Que es esta parte que nosotros, muchos, no lo llegamos a comprender, dimensionar, que la palabra nimistlazosca, tlazoctla, yo, a ti, tlazosca, te agradezco de todo lo que siento. Machililia. Yo siento, aquí así como están en mis lazos machililia, literal es, yo a ti te amo, te amo, te agradezco, porque lo siento por ti. Ni mis lazos machililia. No colchin, mi honorable abuelito. Xiuhtecutl. Dice, te agradezco desde mi sentir, mi honorable abuelito, el fuego celeste. Es lo que yo quise interpretar en español. Por eso es importante leer y releer la lengua náhuatl. Hubo un hermanito que me decía, oiga, ¿y por qué no lo lee y escuchamos el audio cómo se escucha esa frase? No, hazlo, no. Es diferente que me digas, mira, así lo leí, ¿estoy bien? ¿Por qué? Porque lo estoy practicando. Y dentro de la práctica me voy a ir corrigiendo. Este es lo mismo. ¿No? Algunos me van a decir, es que maestro, esto no va a funcionar. Sí, no va a funcionar, pues, ya, no va a funcionar, ¿no? Pero no con eso, no con eso que yo lo haga en forma de molestia, ¿no? Simplemente, pues tú ya estás declarando que esto no va a funcionar, ¿sí? Ahora ahora bien, hermanito, nos habla de un señor del fuego celeste, el fuego que está ahí arriba, el fuego que inicia ahí arriba. ¿Escucha? Decimos que Xiuhtecutli es el que inicia toda ceremonia, en la palabra de iniciar, ¿no? Ahí, es esa reflexión que yo les quiero compartir, dice, inicia el Señor del Fuego Celeste, entonces el Fuego Celeste está ahí arriba, en el Ilhuicac, pero ahí inicia, ¿hacia dónde? Hacia arriba y hacia abajo. Es el que nos va a abrir el portal energético para conectarnos con los otros ocho señores de la noche. El Xiuhtecutli es el portal azul. ¿Y dónde está el portal azul? Está ahí arriba. Y en alguna de las frases dice, arriba y abajo, también ahí abajo. ¿Dónde? Los ríos, los lagos y los mares. ¿Sí? Un río sale de la tierra al manantial. ¿Saben de dónde viene? Del mar, de lo más profundo del mar. ¿Qué hay más de allá abajo del mar? ¿Sí? A veces necesitamos dimensionar bien esto. Ahora, si yo les agradezco, yo soy bien agradecido con ustedes. Les digo, hermanitos, ah, si llegan a visitarme, y pues, lo hemos hecho con algunos hermanitos que han venido, ¿no? Tratamos de darle lo mejor que nosotros tenemos y podemos, ¿no? Siempre, siempre nos ha gustado tratar como, pues a nosotros nos gustaría que nos traten, ¿no? Pues siempre que viene, siempre tenemos algo para ellos. Te lo ofrendo. Bienvenido. Te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida. Mira, esto es para ti. Te doy la más cordial bienvenida. Mira, esto es para ti.
¿no? Pero no es porque tan solo quiero ofrendarle, no, sino que estás abriendo una puerta, estás abriendo un portal hacia el conocimiento. Porque esa persona, aún aunque lo veas que no sabe nada, sabe muchas cosas. A lo que voy. Es lo que nos dice Shuteku. Tú conéctate con los que crees que te van a enriquecer. Por eso es el Señor del Fuego Celeste. Acuérdense que también es el centrador, es el centro. ¿Por qué también es centrador? Porque es el que está en el centro de un portal al otro portal. Por eso es que está en primer lugar, porque ahorita vamos a ver con el códice Feyerabad-Meyer, claro, mal llamado, ¿no? Pero bueno, así se le llama. ¿Qué es la puerta? Es la puerta para conectarte con los cuatro rumbos, con todas las energías que nos circundan, arriba y abajo. Bueno, no chitlen tinechmaca, Juan tlen amo tinechmaca, painton al nemilisli, tinechiolchikawa. Todo te agradezco desde mi sentir y mi honorable abuelito, el Señor del Fuego Celeste, todo lo que me das y todo lo que no me das. En esta energía sagrada me fortaleces. Yo declaro que Él me fortalece. ¿Y por qué no empezamos con Tlaloc? No, con Él. Él es el mismo portal, ¿sí? Ahora bien, nos han engañado precisamente muchos. Decimos, es que otros países, mucho más súper inteligentes, han salido de este domo que tenemos y han ido al universo a explorar. ¿Por qué no nos hemos cuestionado? La forma de salir de este domo, de este espacio, es energéticamente explorando la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión es la parte nahuálica. Y este es el portal. Si logramos abrir este portal, tendremos todo. ¿Por qué le agradeces todo lo que te da y todo lo que no te da? Si te da todo lo que le pides, él es tan sabio que te vas a volver. Va a haber un choque de información, de visión a tu mente. ¿Por qué? Este portal nos va a permitir ver energías con las cuales podemos unirnos, hacer alianza y trabajar. Pero para eso tenemos que conocerlo, pero para eso tenemos que ofrendarle, pero para eso tenemos que ir platicando con ellos. Sí, es como ustedes, ¿no? Muchos de los hermanitos tenemos muchísima confianza ya, ¿no? Llevamos 2 años, ya somos familia, ¿no? Inclusive nos contamos algunas cosas muy privadas, ¿no? Y pues ya tenemos esa confianza. Yo sé que si le cuento me va a entender y me va a guiar, ¿no? Este es lo mismo, hermanitos. No hay diferencia. Este es lo mismo, ¿no? El colotli. Por eso es que este lo ponen, miren, el colotli, el alacrán es el nahualito, porque realmente representa esa nuestra dualidad. Vean, si nosotros geométricamente lo podemos doblar por la mitad. Y lo curioso, chequenme ustedes. Aquí le ponen 4 y aquí le ponen 4. Y ese es el que divide. Y chéqueme, este es el del códice de la Moshe Borgia. Chéqueme, su aguijón es la forma que tiene. Chéqueme su aguijón. Es la vírgula de la palabra. Y está apuntando hacia la tierra, está apuntando hacia arriba. Está apuntando hacia arriba. Y este colotli está viendo hacia abajo, ¿sí? Está viendo hacia arriba. De igual manera,
tiene las vírgulas de la palabra en sus dos manos. Nos está hablando de hablar en la parte terrenal, pero también en la parte onírica, a la parte del sueño, a través de ese viaje. Nos está hablando de nuestro tonal y de nuestro náhuatl. Es muy interesante esta imagen. Ajá. ¿Qué nos quiere decir? Que tengamos muy en cuenta, hermanitos, que todo es posible. En este mundo todo es posible, pero debemos de usar esta humildad. Esta que está aquí. Pedir en verdad que va a suceder. Y a veces no se nos da esa conexión porque nos puede hacer daño. ¿Sí? Les cuento mi pequeña anécdota, así de manera rápida, ya les he contado. La abuelita me dijo, vete al río. Algunos ya visitaron el ahuehuetito. Era precisamente en estos meses, mes de abril. Me dejó sentar. Pues empecé, llevé mi ofrendita, lo prendí mi velita, estoy platicando. Y en ese momento, pues no estaba tan preparado emocionalmente, mentalmente. Se me concede esa parte, se me concede el hecho de poderme conectar. Es mi Neltilisli, ¿eh? Es mi Neltilisli, es mi verdad. Entro a ese portal como en forma de sueño. Hagan de cuenta, yo estaba sentadito, pensando, meditando, pidiendo, ¿verdad? Haciendo mi plegaria, pero como si me hubiera quedado dormido. Entonces me recosté en las raícitas, en el agüetito. Entré a ese portal a través del sueño y empecé a ver, ¿no? Seres humanoides, seres que no podías tocarlos, ¿no? Entonces yo nomás los veía, me veía, todo eso, ¿no? Porque es como si vas a una ciudad, ¿no? Vas, por ejemplo, va en México, vas al metro, entonces te ven o te ignoran, como que si tú no existieras. Totalmente diferente en un pueblo, pues te quedan viendo, mira, ¿cómo dónde fue? Entonces, ¿no? Pero bueno, entonces regresando a eso, ¿sí? Pues iba. Entonces, en ese momento, uno de ellos me pone la mano, me lo va acercando, me lo va acercando, y lo que yo debí de hacer es, pues también levantar mi mano, ¿no? Hacer ese contacto. Pero en ese momento, en ese instante, ese ser tenía que unos cuernitos, tenía, o sea, no era, ¿cómo les puedo decir? Era como una energía gaseosa, ¿no? Como humo, vaya. Entonces cambiaba formas y todo eso. Y saben que en mi mente catolizada dije, no, este es el diablo, quiere hacer un pacto conmigo, ¿no? Y, ¿sabes? Me salgo de esta dimensión. Me lamento mucho de no haberlo hecho. Entonces yo le comenté a la abuelita y le decía, oiga, me pasó esto. Pues qué oportunidades aprovechar. ¿Por qué? Porque si tú hubieras hecho esta conexión, hubieras tomado esa confianza de saludarlo. Le digo, pero es que era un ser deforme. Sí, tú para ellos también estás feo, estás deforme, ¿no? Y entonces, lo que yo, ¿por qué les cuento esto ya a ustedes? Para que no les vaya a pasar, hermano. Por si quieren hacer el ejercicio, no les vaya a pasar esto. Traten de tomarlo con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y tranquilos, serenos, que vamos a encontrar seres que no son de esta dimensión, que no están que no se dejan ver en esta dimensión, de que viven en esta dimensión, lo viven. Y los abuelitos le llamaron nahuales, ¿sí? De nahuati, nahual, nahuati, lo que se escucha. ¿Por qué? Porque lo que tú escuchas, a veces nomás los escuchas. No los ves, porque los tienes que ver con la mente, ¿sí? Entonces, es esa parte. Muy bien. Y aquí está lo que yo les decía, hermanitos. ¿Sí? Nictlahtani, tlamatilisli, teochihualisli.
Shushponilis, Yolchikahualisli, Ishpetlanilisli, Ipannonemiliskayo, Nochtintlen nemi, Nochtintlen nemi, Panawitlampa, Ikanimoyolchikahuan, Ken ni teotzi, ni nemi si, Inguan, Mishkonemi. Pido sabiduría, protección, florecimiento, fortaleza de espíritu, conexión energética. Conexión energética es eso que les digo, con lo de la cuarta dimensión. Conexión energética en mi existir. Todos los que vibran en los 4 rumbos cósmicos. Me fortaleceré como energía sagrada junto a los vivientes del universo de la serpiente nebulosa. ¿Ah? Y aquí está. Y precisamente aquí está. ¿No? Aquí está, miren, hermano. Este es Xiuhtecuhtli. Ahora bien, fíjense su indumentaria de nuestro gran abuelo Xiuhtecuhtli. Aquí está. Este es un tipo de ganchito que en el arte de la guerra lo utilizaban para enganchar y lanzar ciertos dardos al aire y a distancias a distancias muy lejanas, ¿no? A grandes distancias. Ojo, este Xiuhtecuhtli está aquí y todos están a su alrededor. Y al momento de armar estos rumbos, se hace un teocalli, ¿no? Un pirámide, así. Y Xiuhtecuhtli queda arriba. Curioso, ¿no? Si nosotros lo elevamos, se hace un, se hace una forma geométrica, pero el Xiuhtecuhtli queda arriba. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver. Porque si tú te conectas con Xiuhtecuhtli, él mismo, tú eres el dardo, y es lo que está haciendo, ¿no? La mano derecha, si se dan cuenta, la mano derecha tiene los carrizos, y con la mano izquierda, si lo podemos ver de esa manera, está listo, permíteme. Pues sí. Bueno, está listo para lanzar un dardo y está en su mano, si no me equivoco, en su mano izquierda. Y recuerden que la mano izquierda es la parte espiritual, la parte onírica, la parte invisible. Muchos de nosotros tenemos esta mano, es inservible. Es cierto, es la intuición, es lo invisible. Regresando a él, a nuestro gran padrecito Xiuhtecuhtli. Si nosotros lo checamos, vean, aquí tiene sus 3 carricitos, pero bien empoderado. Recuerde, y sus carricitos los tiene con las flechas hacia abajo. Y son 3. ¿Qué tiene que ver todo esto? Recuerde, vamos a conectar la parte física y la espiritual. Nahual, tonal, femenina, masculina. Agua, fuego. Y al unir estos 2, ¿qué se produce? Un tercer elemento. Si unimos la parte tonal, la parte nahual, vamos a darle vida a esta otra energía de la 4ª dimensión, que es el nahual. La palabra nahual a veces le queda muy corta, es muy profundo. Pero tenemos que tener bien fijo nuestros objetivos, hacia donde tenemos que llegar. Esas son las flechas. Vamos a trabajar como un guerrero, porque un guerrero bien puede perder batallas, pero jamás la guerra, hasta que tenga que ofrendar su vida, ¿no? Y
Y pues es una de las cosas que debemos de asumir, ¿no? Entonces me decía el abuelito, yo le decía, pues yo sigo malito, abuelo. Tú asumiste una responsabilidad, no te olvides, ¿eh? No estabas en estado de ebriedad, no estabas drogado, ni nosotros te obligamos a hacerlo. Hazlo. Ya lo empezaste, no hay vuelta atrás, mijito. No hay vuelta. Podrás tomar tu descanso, sí, pero parar, ya no. Tú ya no, ¿no? Entonces lo mismo les digo a ustedes. Ahora bien, su atuendo, hermanitos, para avanzar. Si se dan cuenta ustedes, esta es la energía, está aquí en la parte, en el hipotálamo, en el occipital, en la columna vertebral, y está aquí, miren, la otra energía, en el tercer ojo. Que ya hicimos un ejercicio con yeyecas, ¿verdad? Les decía yo, ejerciten esto, y este ojo que vea este y este y este. Y este ojo que esté observando ahí al frente. Ustedes céntrense en este ojo, aunque van a estar de distractores, ¿no? Al final, lo que ustedes observaron aquí al frente, lo van a ver con esto, aunque estos ojos lo cierren, este ojo lo va. ¿Lo hicieron? Para los que hicieron, podrán decir, funcionó o no me funcionó. Pero para los que no hicieron, ah, de lo que se perdieron. Pero no se preocupen, lo pueden hacer. Todo esto es práctica. Entonces es activar precisamente la comunicación telepática. Entonces él nos dice, Xiuhtecutli, que debemos de conectarnos telepáticamente con estos 8 señores de la noche, con todos esos nahualitos, con el murciélago, con el coyote, con la araña, con el tecolote, con la serpiente, ¿verdad? Con el ocelote, con el cien pies, con todos ellos debemos de conectar, debemos de vibrar, debemos de trabajar. Con la mariposa de obsidiana, Itzpapaldo. ¿Mm? Entonces, tenemos otro, miren aquí. Si se acuerdan, yo siempre les decía, en su ombliguito, protéjense en su ombliguito. Y aquí está, miren. Aquí no lo muestran, no me lo invento yo, ni los abuelitos se lo inventan, ¿sí? Por eso cuando ellos me empezaron a instruir, dicen, no, pues en el ombligo, no, pues es que aquí en la frente, acá en la parte de arriba, bueno, digo, ¿qué será? Empecé a revisarlos a Mosley, y pues que ahí está, ¿no? Lo demás es habladuría, pero ahí está la imagen, ¿sí? Y no lo estoy inventando, no estoy inventando el hilo negro, no, ya estaba, y lo manejaban los abuelos. Ahora bien, está la otra parte, miren, es en el coxis, en el coxis, en ese puntito de nuestro cuerpo, donde inicia nuestra columna vertebral, pero también está esa parte de nuestro ano, donde, donde, pues transmuta lo que no nos sirve. Ojo, hay estos 4 puntos energéticos en nuestro cuerpo que cumplen una función. La parte aquí que les mencionaba, hipotálamo que conecta con el cerebro y todo eso, es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de todo lo demás que nos rodea. La comunicación telepática, el activar nuestro tercer ojo que tenemos. El ombligo nos habla de nuestras raíces, no olvidar nuestras raíces de donde venimos. Y cómo eso que nosotros tenemos, sí, bueno, pero pues es que ya murió mi abuelito ya murió, ¿por qué me habla de raíces? Yo ya no soy indígena, ahora ya también soy.
Dice el maestro Marín, ahora también ya soy mexicano, ¿no? No, lo traemos en los genes. Por eso muchos de los hermanitos decían, oiga, no sé, esto yo creo que ya lo sabía. Sí, porque lo llevas en la sangre. Llevas tus generaciones aquí, es lo que no es el ombliguito. Y se activa también. Recuerda de dónde vienes. Recuerda quién te alimentó. Y esa que te alimentó tu madre, tu mamá, que cuando estuviste en el vientre, recuerda que también lo alimentó tu abuelita y tu bisabuelita, y así sucesivamente. Nos habla de nuestros recuerdos. Pero también aquí, esta parte, es desechar. Nos habla de desechar. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo desechamos, no hablamos de ciclicidad. Híjole, pues seremos unas bibliotecas andantes, pero si no lo ponemos en práctica, tenemos que vivirlo. Y esta oración, esta plegaria, pues lo pueden hacer. Podemos hacer y de decretar, de leerlo, ¿no? Y bueno, Eh, a lo mejor yo les puedo hablar de muchas cosas, de decirles que esto es así, pero no hay nada mejor que hablarles de lo que sí se puede practicar. Yo la vez pasada grabé solamente una parte, no lo grabé todo, sobre el agradecer a Xiuhtecuhtli en la mañana. Y fíjense, si yo me hubiera quedado durmiendo, pues no disfrutaría de esta imagen tan hermosa. O sea, no soy un gran fotógrafo, pero cómo admiro esta belleza, ¿no? Sí, cheque. Xiuhtecuhtli, Pilsintecuhtli, Miquistli y Nemilistli. Muerte y vida en un arbolito. Y estoy con Tepeyolos en esa montañita donde yo trabajo, ¿no? Y se siente muy hermoso poderte conectar con las energías, poder escuchar su lenguaje. Ni Mocalactía, ni Mitzteochihuas, notastin Xiuhtecuhtli, ni Nemisquentehuatzin. Tenech owinemitis campaiguan nenemis tlenech cahuilis, tlenech cahuilis, niquitas. No, esta palabrita es muy, muy importante. Se déjame estar, déjame vivir, que se dejen ver conmigo. ¿Pero quién? Me comprometo a engrandecerte, mi honorable Padre, vivir como usted, que me guías en ese sendero, que andaré con ellos, que andaré con ellos, que me dejarás ver. Lo estoy declarando. Estos tres páginas que les acabo de pasar de PowerPoint se complementa aún. Esa es la plegaria. Ujú. Porque ya lo estoy declarando que se dejarán ver conmigo. Ah, y no nos espantemos, existe la cuarta dimensión. Vamos. Y este es un poquito más rápido, disculpen que en lo demás me tardé un poquito más, pero este es mucho más rápido. Ejercicios a realizar para conectar con Shuteku. Uno de ellos ya les he dicho, ¿no? Saludar al Señor del Fuego Azul y ponerme a recitar mi plegaria. Hablarles a las energías de la cuarta dimensión. Ellos nos darán el poder. Ellos nos darán el poder. Yo les decía, son 9 nahualitos, pero son más. Ustedes pueden encarnar al que quieran. Sí, pueden encarnarse, pueden meterse, pueden trabajar energéticamente con lo que quieran. Ofrendarles copal, agua, fruta, un saludo mental.
aunque nos van a considerar locos, ¿no? Por eso yo les decía, observen, observen. ¿Qué vamos a observar? Observen las nubes. ¿Saben leer las nubes ustedes? Observemos las nubes, observemos la estrella. Desvelémonos unas 2, 3 horas a partir de las 3 de la mañana, 4 de la mañana y vean hacia el Huícar. Van a encontrar muchas cosas. Van a encontrar muchas cosas. Ofréndale copalito. Inclusive, creo que eso ya le dije al hermanito Miguel, ah, cuando está lloviznando, suave, saquen su poposhcom. Tlazocamati no tlaloc. Tlazocamati no tachixutecul. Póngale su frutita. Es lo que hacen los abuelitos. En las primeras cosechas que se dan de elotitos, nosotros le decimos gilotitos, o sea, elotitos tiernos, shilome, hierven con las calabacitas tiernas, no lo comemos primero nosotros, ¿no? Lo sacan de la ollita hirviendo, ¿no? Con las jicaritas estos que algunos les ha ofrendado de madera, de xicali, ¿no? Xicaltecomal. Les ponen, pues antes yo me he dado cuenta, pues eran casitas de teja. Mi papá tenía su casita de teja, de laminita de cartón, y encima los ponía. Le decía, él no le los veía así, sino que son cachitopa mejor, pangueisto, cachitopa mejor. Primero ustedes son los que nos bendicen con todo esto. Primero ustedes, recíbanlo, les damos de todo corazón. Es de nuestro trabajo, es de nuestro esfuerzo, pero gracias a ustedes tenemos esto, ¿no? A lo mejor ahorita nosotros no tenemos gilotitos, pero un poquito de copa. Agradezcámosles al salud. 13 alientos a los 4 rumbos. A los 4 rumbos. Siempre con la mano izquierda, ¿eh? Porque estamos trabajando en la parte espiritual. Con la mano izquierda. Brindar luz e iluminar a los demás con nuestra presencia. Sí. ¿Y cómo vamos a iluminar a los demás? Bueno, dando nuestro conocimiento, siendo empáticos, ayudándoles en lo que podamos nosotros, aunque a veces quisiéramos ayudar, pero pues no tenemos, pues no los podemos ayudar, pero si podemos, ayudémoslos a los demás, a los que nos necesiten. Encarnar a Colotli, vamos a encarnar al alacrán, pero el alacrán en sí no se refiere al animal, se refiere a los seres de la cuarta dimensión también. Los seres de la cuarta dimensión pueden tomar forma física de acuerdo a lo que queremos ser. Si yo, digamos, tragedis, estoy intencionando, quiero convertirme en ese perrito negro, ¿quiénes me van a ayudar? Los seres de la cuarta dimensión, ellos pueden tomar la forma de que se les da la gana. Y voy yo ahí dentro de ese animalito. Sí, sí se puede. Intentémoslo. Pero vamos a hacernos amigos primero con ellos. Sin miedo, sin tenerles miedo a ellos. ¿Sí? Podemos hacer eso, saludarles, darles nuestros alientos, brindar la luz, o sea, lo poquitito que yo sé, compartirle a los demás. En eso me convierto yo, ¿qué? Shutekul. En eso yo me convierto en un portal, ¿qué? De conocimiento, de sabiduría, de ayuda emocional, de ayuda intelectual, de ayuda, vaya, con la empatía, ¿no? Bueno, ¿se pueden utilizar plantitas de poder? Sí, nada más que sí hay que tener mucha responsabilidad. Ya les digo lo que me pasó, ¿no? Tomar el posición de Colosli. ¿Cómo está Colosli? Sus manitas así, sus ganitas.
y viendo hacia el cielo, pidiendo. Pues no tenemos nuestra colita, no, pero tenemos nuestra columna vertebral. Vamos a programarnos que la colita está así. Estamos. Pedirle, 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 pero no tan solo con con la mente, con el corazón y todas nuestras fuerzas, seguros de que va a suceder. Y inhalar el humito de tabaco, porque le estoy ofrendando el tabaquito, recuerde, puede ser cannabis, puede ser copal u otro incienso que ustedes usen, y dejar que el honorable Yekar penetre nuestro ser, ¿no? ¿Cómo entra el incienso? A través del vientecito, ¿no? De Yekar, del aire. Decirle a nuestros guardianes, permitan, dejen que Yekar, nuestro abuelito, entre en nuestro cuerpo. Pero si nos quieren hacer daño, ustedes les doy el permiso de protegernos. Hago el inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. En la gran mayoría de las culturas, para meditar, para conectarte contigo mismo, para conectar con las energías, es el Yekar, el viento, ¿sí? Que el honorable Yekar penetre en nuestro ser, impecable, mantener una conexión con él o la energía que se nos presente para guiar. Ojo, no les vaya a pasar lo que me pasó a mí, por eso les platiqué, ¿no? A lo mejor se les va a presentar una energía. Ojo, también hay que protegerse, ¿eh? Recuerden, eso ya a veces ya no es necesario decirle, hay que protegerse. Y que te van a robar energía. Sí, es parte del pago. Nada es gratis, todo es energía. Ah, pero para eso, pues tenemos que también fortalecernos físicamente a través de los alimentos, a través del pescado, a través del coquito. El coco tiene mucha energía. Ujú. Nahualear. ¿Qué es nahualear? Muchos lo toman como, vamos a ir a nahualear, ¿no? Como andar. Dicen los jóvenes, vamos a andar echando relajo por ahí. Nahualear es vivir en un plano existencial diferente a la que estamos acostumbrados. A partir de otros días después de que se me dio la medicinita, ya no han sido los mismos mis sueños, mi descanso. Ha sido mucho de ver energías, de sentir energías, pero pues es parte de, y ustedes lo sabrán cuando lo empiecen a hacer. Ese es el inicio, ¿sí? Vamos a ir practicando mucho más, pero si necesitamos irnos con la guía. Este es por si lo quieren practicar, esta es la frase, ya haciéndolo. Ni momismiloa y canoyekman, ni momismiloa no pochman. Ni mitzcahuilia xicalaque panotlacayo, guano yustona, no nahualtzin, ni canica, tosepa. Me ruedo a la derecha y por la izquierda. Te dejo entrar en mi cuerpo y en mi espíritu, mi nahualito. Allá no le puse paréntesis, pues un nahualito, quien quieren pedirle. Estoy, estoy, juntos, ¿no? Porque primero hablo en singular. En ese estoy, ustedes podrán decir, estoy dispuesto a trabajar contigo. Estoy aquí y vamos a trabajar. Estoy, estoy listo para entrar en esa dimensión en la que vives tú. Juntos, juntos. Dos veces juntos. Porque voy a trabajar la parte onírica y la parte física y espiritual. Tenemos otro. Towan Shinemi. Ojo,
Aquí en estos trabajos de los señores de la noche, no nos olvidemos para este trabajo pedirle a alguien más. Towan shineme sholot. Shipech. Aquí desde este. Aquí este. Shitech kawi. Shitech palewi. Matimocuepacan. Kentehuatzin. Pantotlacayo. Tlen ticahtehuasque. Kemantic. Shitech lapacho y pan. Vibra con nosotros, mi Señor, cambia formas. Que nos convirtamos como usted en nuestro cuerpo que dejaremos algún día. Cúbranos ante los ojos de nuestros hermanos. Aquí hay un error, es Shitech Paleu. Lo voy a corregir y ya se los mando. Es muy delicado y por eso necesito que vaya bien escrito. Porque a veces por una palabra, por una letra, cambia la intención. Nos habla de Charlotte. Recuerden que Charlotte es el cambiaformas. Algunos le llaman como el monstruo, ¿no? Charlotte. Es el que va cambiando. Cambia cada vez que se le da su regalada gana, Charlotte. Entonces, pedirle a él. También tiene su energía, su poder, ¿verdad? Entonces, podemos trabajar en él de esa manera, hermano. Ay, permíteme, faltó uno. Ahora bien, este es el principio. Xictlacpati tonemiliscayo. Inguanto nahualwan, amanin, mannochipa, notahtzin xutecutli, tlalcintla huantlacpac. Este siempre lo tenemos que decir. Al principio y al inicio. Añade nuestro existir con nuestras energías nahuálicas. Hoy siempre, mi honorable Padre del Fuego Celeste. Abajo y arriba. Nos habla. En esta frase no es mía, es de los abuelitos. Es para pedirle precisamente a Xutecutli. Xictlacpati. La palabra tlacpati es como añadir, es como hacer un nudo, ¿no? Yo hago un nudo esto para que pueda conectarte con otro. La palabra tlacpati es, hagan de cuenta, a ver si, ¿cómo me puedo yo? ¿Dónde tengo? Con este. Vamos a poner, ¿no? Tlacpati se refiere, es color blanco, este es color negro. Tlacpati es que el Xutecutli me ayude a hacer este nudo. ¿Sí? Miren esto, para que pueda hacer una sola línea. Ya hice un nudo. ¿Y quién lo hizo? Pues ahorita yo. Pero lo que le estamos pidiendo que Xutecutli nos una la parte nahuálica, la parte tonálica. Que nos una con aquello que nosotros anhelamos. Si gustan, esta frase lo vamos a utilizar en los 9 señores de la noche que estamos estudiando. Aquí en vez, aquí dónde está, Xutecutli, en vez de Xutecutli, vamos a, por ejemplo, el segundo señor de la noche es Itzli, nomás le cambiamos la palabra Itzli, mi honorable señor oscuro de la obsidiana. Ah, el tercer señor de la noche, recuerden que Piltzintecutli, en vez de Xutecutli, Piltzintecutli, pero la misma frase. Cuando le hablamos nosotros la parte de Xitlacpati, de que une, añade o hace un nudo que pueda conectar, pues entonces le estamos pidiendo a Xutecutli que nos conecte con la parte espiritual que nosotros queremos trabajar o conectarnos con esas energías que vibran en estas dimensiones. Ujú.
Sí, son 13 alientos por cada rumbo, ¿no? Agarro. Son 13, como 13 deseos. ¿Qué le pides, por ejemplo, al rumbo de Tlahuizlampa? ¿A quién le vas a pedir? Pues a Quetzalcóatl, ¿no? A Piltzintecutli, a Xiuhtecutli. ¿Eh? ¿Qué le vamos a pedir? Pues imagínense, el donativo, ¿qué es lo que nos puede dar? Piltzintecutli, ¿qué nos va a dar? Tenemos que saber el norte, el Mictlampa, pues es Mictlantecutli, Mictlancihuatl, a Tezcatlipoca, a ellos le vamos a pedir, ¿qué les vamos a pedir? ¿No? Cihuatlampa, Xipetotec, recuerden que Xipetotec no es energía masculina, es energía dual. También Xipetotec se refiere a la tierra, ¿eh? Ahora bien, el sur está Tlaloc, Talchihuitlicue y Huitzilopochtli. Ajá. ¿Sí? Esperemos que en una charla veamos, ya vimos cómo pedir permiso en los 4 rumbos, pero nos hace falta ver en una charla, en una plática, así como compañeros, como amigos, como camaradas, ¿verdad? ¿Qué energía hay, por ejemplo? ¿Qué energía, qué habilidad, qué cualidad podemos pedir en cada uno de los 4 rumbos? ¿Y por qué no? El de los 6 rumbos. Ajá. Entonces, pues hermanitos, la parte de Xiuhtecutli que tenemos que trabajar. No sé si hubiera algo que compartir, algo que quisieran comentarnos a través de su Neltilisli, ¿sí? Acuérdense, este es mi Neltilisli. ¿Cómo lo he trabajado yo? Pero ahora está en ustedes si lo quieren hacer. Recuerden que yo no les voy a dar una calificación 10, 10, 10, ¿no? Esto es práctico, ¿no? Sí, hermanito, ya ves, acá hacia adelante. Tlazocamati, Sebastián y Tlazocamati, hermanitos, y sea buena noche. No sé si me escuchen bien. Y pues bueno, sabemos que estamos ausentes, ya les había comentado, hemos estado trabajando y todo, pero fue la parte de la conciencia o de nuestra propia verdad, más que nada es saber que, déjeme bajar la manita, ya está. Había comentado que había 3 noches, ya con esta es la quinta noche, que, bueno, a partir de esta noche, es la quinta noche, hemos estado soñando con los círculos de los abuelos. De esos círculos de los abuelos, parte de ese conocimiento. ¿Por qué lo digo de esa forma? ¿Por qué? Porque obviamente hemos estado trabajando independientemente, aparte que no he podido estar mucho en el grupo. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando haciendo aparte los ejercicios independientemente, haciendo esta parte, y yo le había comentado a usted, o lo posteé en el grupo, de los sueños, y aclarar algunos de ellos. Ya fueron aclarados la mayoría de lo que yo había platicado, o lo que me habían mencionado los abuelos. Una de estas partes es la parte de la conexión con la cuarta dimensión. Obviamente yo me la paso más para allá que más para acá, con la famosa palabra que yo tengo muy famosa, que es se me van las cabras al monte. ¿Por qué? Porque obviamente no vivo en esta realidad, porque yo sé que esta realidad es una mentira, tan fácil, así es tan fácil. Y sé que algunos hermanitos me van a tomar como loco. Sí, estoy loco, claro, por supuesto. Estoy más loco que una cabra. ¿Por qué? Porque yo ya hice algún tiempo por ahí, que ya usted ya sabe, de que yo no en esta realidad, yo no estoy, o no estamos en esta realidad. Cuando vemos esas conexiones con la parte reptiliana, claro que sí somos reptiles, somos parte de los reptiles, porque tenemos en la parte del hipotálamo, en la parte del cerebro, tenemos la parte reptiliana, porque nos modificaron ellos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender la parte de la inteligencia, de la vibración, de la dualidad, de nuestra misma cosmo tridimensionalidad que nosotros tenemos como seres humanos. Somos la única raza, digamos, en el universo que encarna tercera dimensión, segunda dimensión, cuarta dimensión
quinta dimensión y aparte de estas dimensiones contienen mundos paralelos. Estos mundos paralelos están conectados con toda esta parte de nuestra cultura es reptiliana, toda. Son energías que nos podemos encontrar como buenas y de oscuridad. Yo les digo el aeropuerto internacional, porque hay muchas razas insectoides que no son tan favorables ni para ellos. Hay otra raza que la parte reptiliana que cognitivamente la parte de la televisión y de los medios y redes sociales, los reptiles no pueden coexistir en esta tercera dimensión. Nadie. Y se lo digo porque yo ya lo confirmé en cuestión en la parte de mi checklist. Y obviamente, para no alargar el comentario a este tema, Kenny, y a los demás hermanitos. Cali. Usted hizo referencia a Cali. Claro, es nuestra casa, es nuestra energía cósmica, que es nuestra Teotzi, y usted acaba de afirmar una cosa que yo me lo había mencionado, el atado de Cali, pero también representa la parte de donde está en la parte de abajo de la ofrenda de los 7, en el atado de los carrizos, también representa la conexión de nuestra propia Nahual. O sea, no podemos soltarnos en esta realidad. Por eso estamos líricamente, energéticamente, atados en este momento. Pero cuando salimos a la cuarta dimensión, queda obviamente protegida con nuestros seres guardianes, sea el que sea, el que ustedes tengan y el que ustedes se manifiesten en la parte izquierda, porque obviamente sabemos que la parte izquierda es la parte de nuestro nahual. Si se dan cuenta, en una de mis muchas fotografías salgo con esta mano así, pero siempre traigo estos, los deditos. Esto representa la parte, cuando salgo así, representa la sabiduría, representa la serpiente. Obviamente estoy diciendo que esta es la parte del conocimiento. Estoy dando ese conocimiento, estoy compartiendo el conocimiento a través de. También esta morfología que hacemos en estos ejercicios, y cada tonali contiene una energía igual, pero nosotros lo vamos a comprender como energía completamente igual. Lo único que estamos canalizando es la frecuencia, es frecuencialidad. Y eso es lo más importante. Recalcar que toda la parte energética de Xiuhtecutli es esa frecuencia. Nos conectamos a nivel frecuencial y entramos por la glándula pineal, por la glándula pituitaria, que es una de las antenas más importantes que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la cuarta dimensión y nos pegan, como se dice vulgarmente, un tiro, nos quedamos ahí, y ya no regresamos. Y regresamos como que ya no tiene ningún sentido. Los que realmente tienen dentro de estos ejercicios que hacemos independientemente todas las frecuencias que contiene el tonali, fíjese, Temastiani, un abuelito me dijo, todas las 13, el número 13 es el puente de la terminación de la energía para salir con Xiuhtecutli. El número 13 es importante. ¿Por qué? Porque es la potencialidad de que nuestro ser está completamente centrado. ¿Por qué cree que tenemos las 13 extremidades? Las 13 energías. Porque ya complementamos esa energía para nosotros salir independientemente con lo que llamamos viaje astral, ¿no? O la parte del nahual. Me quedó claro, me quedó claro la parte íbamos a tener una plática el día hace rato, le iba yo a comentar dudas que tenía, pero ya fueron aclaradas. Un abuelito, y se lo digo abiertamente, y aunque no me crean, entregó un pedacito como de, ¿cómo le puedo decir? De un hueso, pero no es humano. No sé si me pueda usted alcanzar la frecuencia, leer mi frecuencia. Es un pequeño hueso. No sé qué sea ese hueso. No lo llego a comprender todo. En este momento todavía no lo llego a comprender.
el huesito que entregó el abuelito, pero no es humano y no es un animal tampoco. O sea, no es un hueso ni animal, ni es un hueso humano, no sé qué sea, pero no es deforme, pero no lo llego a identificar. Otra, Xuticutli, la energía principal en la mañana, sí, en la mañana, bueno, no esta mañana, sino la anterior, sí, llega uno a entender las frecuencias y una señora, fui a la parte de las tortillas y todo, me regresé, todos tenemos una vida común, ¿no? Y me ve platicando con una persona. Yo estoy platicando con unas energías, porque me platican, oye, es como si fuera yo el GPS de los portales, oye, ¿para dónde queda Xochimilco? ¿No? Pues queda a la derecha y una constelación adelante y así sucesivamente, pero estábamos platicando y me dice, oiga, me dice, oiga, ¿usted conoce a ese señor grande? Y digo, sí, digo, es un compañero, mucho gusto. Y la señora se queda, ¿usted ve lo que yo veo? Digo, sí, pero no era una señora, era una parte de los ejercicios, como usted quiere decir. Obviamente nosotros viajamos o estamos ya más interconectados, es cuando vives tu nahualismo, tu propio nahualismo, diariamente. Te vas a encontrar con seres buenos, seres no tan buenos. Obviamente entender que estas energías, que todo lo que estamos nosotros aprendiendo, o más bien recordando que usted nos está este, digamos, a través de los abuelos y confirmar, obviamente, a nivel personal para mí, es recordar lo que yo vivía antes y de lo que yo hacía antes. Ajá. Pero fue en esta parte cognitiva de despertar y de decir, ahora sí, ahora sí, Yayejeca, te empieza a hablar lo que tendrás que hablar. Personas que me van a creer loco, personas que no me van a creer. ¿Por qué? Porque no todavía tienen esa frecuencia de entender o de interpretar estas frecuencias, ¿no? Entonces, para no alargarme más, Temastiani, fue aclarada las dudas que yo tenía junto con la información que me habían dado parte de los abuelos. He tenido otras informaciones que no he tenido el tiempo para platicar con usted, sentarnos y confirmar la información que yo tengo junto con usted, porque usted ha hecho trabajos muy importantes y trabajos muy cansados. Sé que es cansado, sí, el cuerpo tiene que recuperar las pilas, la energía, por eso nos sentimos, por eso nos salen ojeras, por eso nuestro pelo se desgasta, nuestro sistema inmune baja, y eso es normal. ¿Qué hay que pagar? Mm, es un intercambio. Pagar es diferente, pero es un intercambio, tiene que haber una ciclicidad energética para poder, ¿no? Y por eso precisamente la parte de les comento, hermanitos, y tengan mucho cuidado en hacerlo, háganlo con conciencia, en verdad, porque yo he tenido a veces sí eh, situaciones adversas y no es muy bonito amanecer a veces muy cansado y a veces no estar coherente en lo que haces, se te olvidan las cosas, mucho se te olvidan las cosas. Y esa es la parte cuando pierdes tu realidad, y hay que ser conscientes de no perder nuestra propia realidad, que aunque esta realidad no es tan real, es una realidad alterna, cuántica, y eso es lo que quería decir. Perdón que me alargué en estos temas, Tiani, pero sí lo tenía que decir, tenía que sacar esta información, tenía que sacar esta parte de lo que estamos trabajando, es pura cuarta dimensión. No hay quinta dimensión. Nosotros venimos de una quinta dimensión para recordar qué es lo que somos y por qué estamos aquí en la planeta, para alimentar y retroalimentar la parte frecuencial que necesita el universo, en los mundos paralelos que necesita de cada uno de nosotros. Precisamente están nuestros ancestros que están en las otras dimensiones, con las otras o se dice multiversos, para que ellos nos den la información y tenerla aquí. Tlazocamati Mies, Tlazocamati hermanito, Tlazocamati Nonichi, Tlazocamati Temastiano Metero.
Sí, hermanito Tlazocamati Miek por su Neltilistli. Y sí, realmente les digo, bueno, a veces nos pueden tomar pues, a locos, ¿no? Como decía bien el hermanito Yaoye Hecatze. Pues es el riesgo que vamos a tomar. Uno de ellos, ah, hay portales, hay lugares donde se mantiene esa energía. Y esa energía, ese lugar es, en ese lugar el tiempo es indefinido, ¿no? Y nuestros abuelos realmente conocen esos portales y si llegas a entrar, pues difícilmente podrás entender la situación. Pues me gustaría un día platicar sobre eso, sobre los portales energéticos y también los portales que hay ciertos días a cierta hora se abren y puedes acceder a esos lugares donde el tiempo es infinito, no es como acá, ¿no? Pero bueno, hermanita Mayra, la escuchamos, por favor. Macaulay y Wally Temashtiani, buenas noches, hermanitos, hermanitas. Nada más una pequeña pregunta acerca de los alientos. No estoy segura cómo repartir los 13 alientos en 4 rumbos. Si puede aclarar eso para que yo lo haga bien. Tlazocamati. Sí, hermanita, son 13 alientos, le da 13 a Tlahuizampa. Acuérdense que es precisamente las manos juntas y acá, ¿no? Acuérdense del Colotli. Estamos encarnando a Colotli. Uno mis manos y le doy el aliento y elevo mis manos y veo hacia arriba, porque ahí está Chultepec, porque este es el portal. Cada aliento yo le tendré que pedir, mm, ¿no? Le tendría que pedir qué es lo que quiero, válgame la redundancia. Hacerle mi pedimento, sabiduría, conocimiento, conexión, gratitud, no sé, cada uno de nosotros, ¿no? Tlahuiztlampa, el lugar oriente por donde sale el sol, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Quetzalcóatl, Tonatiuh, Piltzintecuhtli, y bueno, y mucho más energías. Y pues pedirle a ellos, ¿no? Pedirle a ellos. Igual al rumbo norte son 13, 13, 13, son 52. Al sumar esos 52, suman a ese gran abuelo, a ese anciano sabio, suman los 52, suman al gran Huehuescoyotl, el Huehuescoyotl astuto, ¿no? El Huehuescoyotl muy inteligente, artista, ¿verdad? Y mucho más. Todo lo que implica ser huehue. Huehue no quiere decir viejo, quiere decir sabio, ¿no? Que has vivido mucho, que tienes tu Neltilistli y lo puedes compartir, ¿no? Entonces, unimos nuestras manos y pido. Abro mis manos así, como la... ¿Cómo se me fue el nombrecito del alacrán? Sus tenacitas del alacrán. Pido, pido. Con las manos, son las tenazas. En el de Tzinacas, ese se escucho, ubico, porque ahí vamos a desarrollar, ¿qué? El oído, como el Tzinaca. Espero haberle resuelto su pregunta, hermano. Sí, Tlazocamati es lo que no estaba entendiendo, si era 13 en total o 13 cada uno. Tlazocamati, Temashtiani. Sí, hermanita. Ustedes pidan, pero pídanlo, como les decía yo, con esto, con el corazón, seguros y seguras de que sí va a suceder, que sí van a tener esa conexión, que sí van a tener esa respuesta. Y claro, nuevamente les repito, pues no estemos esperando que un solo intento, vamos a intentar y hasta lograrlo, ¿no? Hasta lograrlo, es de perseverancia, recuerden. ¿Sí, hermanitos? Bueno, este, si no hubiera ninguna otra participación, con esto yo terminaría la clase del día de hoy. Para el próximo martes estaríamos trabajando con Itzli, ¿verdad?
Espero que para ese día ustedes tengan listo algún espejito de obsidiana porque lo vamos a necesitar, ¿no? En ese momento vamos a hacer un ejercicio ya conectado con lo que es el ITSI, ¿sí? Hermanitos, bueno, pues entonces, Timoitasque Mixlampa, Timoitasque Mostla, intentemos conectarnos en Mixlampa y platicar un rato ahí. Ahí sí tendríamos 12 horas para poder compartir, ¿no? Para poder trabajar. Las Bueno, 12, Sebastián, las 12 horas allá acá es un minuto. Ya lo comprobé. sí, Allá son 12 horas, aquí es un minuto. En verdad, ¿eh? En verdad. Bueno, perdón sí, que me ría, pero es parte de este gran juego tan hermoso que es manejar estas frecuencias, porque energías son iguales, pero las frecuencias son diferentes. son Tlazocamati, diferentes. Timoitasque, Timoitasque, cambiando la que frecuencia. se mejore y tomas el Gracias, caldito hermanito. Timoitasque de, Mictlampa de Shimosahuica.